día anterior, entonces, sí, mándame el tema. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de un poco cómo creamos nuestra realidad. Hay un dicho que dice, lo que tú crees, lo creas. Y realmente es una ley. Eso no es un axioma, no es un teorema, no es una hipótesis, es una ley. ¿Qué tiene de diferencia la ley con un teorema, una hipótesis? En que la ley tiene una relación directa, causa y efecto. Causa y efecto. Lo que significa también que cuando tú pisas el terreno de la ley, da lo mismo si tú entiendes o no cómo funciona esa ley, la ley va a funcionar y va a ejecutar. Por ejemplo, yo puedo ser una muy buena persona, puedo tener familias, hijos, pero si yo estoy en un edificio y me inclino lo suficiente como para perder el equilibrio, la ley de gravedad va a funcionar. Sepa yo cómo funciona o no, va a funcionar igual. Y es muy importante porque el universo funciona en base a leyes universales. El universo lo rigen leyes universales. Hablamos, por ejemplo, la ley de atracción. Es una ley netamente de causa y efecto. ¿Okay? Netamente causa y efecto. Entonces, el tema es el siguiente. Lo que yo creo, lo creo. Es querer una creación. La grandiosa Louise Hay, que escribió uno de sus libros, uno de los primeros libros que leí a ella, que se llama Usted puede sanar su vida. Ella parte hablando acerca de que somos responsables del 100% de todo lo que nos pasa. Somos responsables del 100% de todo lo que nos pasa. Cuando yo leí eso, la verdad es que lo encontré como exagerado. Y dije, ¿cómo voy a querer que a mí me pasen cosas malas en la vida? Tener dificultades, inconvenientes. Yo todavía no estaba muy metido en temas de terapia. Hasta que poco a poco fui entendiendo de que parece que tenía algo de razón. Y cuando estudié biodescodificación, ya no tenía dudas que Louise Hay tenía razón. ¿Por qué empecé? Porque tuve la posibilidad de recibir información de algunas cosas que yo de vez en cuando intuía. Como por ejemplo, que nosotros elegimos nuestros padres. Nosotros elegimos nuestros padres. Entonces, de pronto cuando se manifiesta esto, hay personas que dicen, pero ¿cómo una persona va a elegir a unos padres malvados, malos, abusadores? Sí. Como nosotros no tenemos la visión universal panorámica, no entendemos por qué esta persona eligió eso, pero tiene que ver con nuestro proceso de crecimiento y de evolucionar, que principalmente tiene el propósito de elevar nuestro nivel de conciencia. Para elevar el nivel de conciencia no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con vivencia. Y esto es súper importante porque es en la vivencia donde nosotros comenzamos a grabar creencias. Es en la vivencia donde nosotros grabamos una creencia. A mí me pueden decir muchas cosas sobre distintos temas, pero si lo que me dicen me genera un impacto emocional lo suficientemente intenso, que puede ser de una intensidad brutal de una vez, que en biodescodificación nosotros llamamos recibir, programar algo por distracción, como le pasó al doctor Hammer, que él recibe la noticia inesperada de que habían baleado a su hijo. Es un impacto brutal por distracción. Él estaba en otra cosa y aparece esta información, pero le llega esta información que es brutal.
en un instante, y eso inmediatamente genera en nosotros, puede generar una creencia. O puede ser por agotamiento, como le llamamos también en biodescodificación. ¿A qué nos referimos con agotamiento? Cuando tú vives un proceso que se reitera, se reitera, se reitera, se reitera. Si yo le digo a un niño pequeño permanentemente que es un inútil, que no sirve para nada, y lo escucha en forma reiterativa, no va a grabar esa información solo porque se la digo, la va a grabar porque la vivencia que va a tener el pequeño, esa información la va a cargar de emoción. Esa información la va a cargar de emoción. Y todo trauma termina generando, trauma termina generando una creencia. Todo trauma. Entonces, después nosotros vamos viviendo la vida y no entendemos por qué muchas cosas no nos están resultando. ¿Por qué copiamos patrones? ¿Por qué repetimos historias? Y tiene que ver con estas memorias de creencia que hemos grabado desde el útero en adelante, como yo lo he explicado en otras charlas. O vivencias heredadas, a lo que nosotros llamamos conflictos estructurantes que vienen heredados. ¿Sí? Pero son vivencias. Son vivencias. Por eso, cuando realizamos una pasada de tapping, lo que nos enseñaba Aurora es, conéctate con lo que estás sintiendo. Conéctate con lo que estás sintiendo. No es un tema de memoria, ni un ritual, es conectarse con lo que uno está sintiendo. Entonces, cuando se crea esa creencia, ¿qué es una creencia? Una creencia es la certeza absoluta, absoluta de que algo es tal como como lo viví. Es una creencia absoluta, donde yo es como la fe, que incluso yo puedo creer en algo que no lo veo, pero yo sé que puede ser realidad. Por ejemplo, si me dijeron toda la vida de pequeño que yo era un inútil, aunque yo tenga la intención racional de no serlo, o aunque algunas personas me dicen, no, tú no eres eso, tú eres lo contrario, pero sí. Pero si yo lo manejo a nivel racional, no lo voy a poder modificar, porque ya está grabado como creencia. Y cuando ya se graba como creencia, ya pisa el terreno de la ley. ¿Por qué? Porque desde ahí en adelante, todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, se va a mover en base a esas creencias. Yo tengo 4 hijos. Si mis 4 hijos presencian o viven episodios, un conflicto muy intenso, el mismo conflicto viven los cuatro van a reaccionar diferente. Y algunos van a terminar grabando esa vivencia como creencia y otros no. Otros lo van a poder manejar a nivel mental, pero no va a ir a la vivencia. Y esa vivencia va a terminar creando una creencia. Ahora, ¿por qué a mis 4 hijos y los mismos padres, las mismas escuelas, la misma educación, lo mismo? Porque nacieron en fechas diferentes, tienen nombres diferentes, que ya la fecha de nacimiento nos marca de alguna manera, nos entrega una impronta. El nombre tiene una carga también, viene con información. El primer nombre es como vivimos nosotros, es como vivimos nosotros, las cargas que tiene ese nombre de manera consciente. El segundo nombre es como vivimos nosotros, las cargas que tiene ese nombre de manera inconsciente. Apellido paterno, las herencias del árbol paterno. Apellido materno, las herencias del árbol materno. Entonces, eso nos estructura a todos diferente. Entonces, esa es la razón de por qué nosotros podemos presenciar el mismo conflicto, la misma situación, el mismo impacto emocional brutal, pero todos los vamos a somatizar de manera diferente. Algunos no lo van a procesar, otros lo van a mantener a nivel mental, pero cuando ya pasa la vivencia, si es repetitivo, puede terminar creando una creencia. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque esta es la fuente que explica lo que
no está resultando en nuestra vida. Esta es la fuente. Entonces, cuando hay alguna enfermedad, ya sea biológica, mental, de comportamiento emocional o de resultados en la vida, fallos de pareja, relaciones familiares, resultados económicos, problemas con el empleo, siempre es un reflejo de lo que está grabado en nuestro interior. Entonces, desde nuestra mirada, de lo que yo siempre trato de transmitir, es que aprendamos a mirar la vida siempre como un síntoma. ¿Ya? Y que eliminemos algunas palabras, como por ejemplo la palabra problema. La palabra problema no ayuda mucho. El cerebro es muy concreto para interpretar los simbolismos que nosotros le entregamos. Y las palabras son un simbolismo. De hecho, nosotros trabajamos con la etimología de las palabras justamente en casos muy puntuales para poder identificar algún conflicto. El cerebro lo entiende perfectamente. Entonces, cuando una persona se enfrenta a una situación y lo ve como un problema, inmediatamente viene una reacción biológica asociada al problema. ¿Y el problema qué es? Desánimo, pérdida de energía, contracción, se aprieta el estómago, y dependiendo de la intensidad del problema, puedes sudar. Pero si ese mismo episodio tú lo verbalizas y lo enfrentas como un desafío, tu cerebro va a reaccionar completamente diferente. Completamente diferente. Porque entiende la palabra del desafío, lo que es la etimología de la palabra desafío. Tu posición va a ser distinta, tu mente se va a abrir. Y empieza esta mente a buscar inmediatamente soluciones, alternativas. Hay un dicho por ahí que dice, creemos que creemos, pero en realidad no creemos lo que creemos. Creemos lo que creemos, pero en realidad no creemos lo que creemos. ¿Cuándo pasa eso? Cuando intentamos interpretar todo simplemente desde el conocimiento racional. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, mi conocimiento racional es simplemente una puerta de entrada, que es la forma en que yo tengo que conectarme con mi subconsciente, que ahí se guardan las creencias, todas las creencias, y la manera de conectarme con mi subconsciente nunca es racional, es siempre vivencial, es siempre desde la emoción, de lo que yo estoy sintiendo. Esa es una de las razones de por qué, por ejemplo, el video La Ley de Atracción, que tengo entendido que fue visto por más de 200 millones de personas, fue un boom en un momento. Todos andaban con el video de La Ley de Atracción, pero a la gran mayoría no les funcionó. Porque una de las cosas que recomendaban ahí era que tú tuvieras una pizarra donde pusieras todas tus intenciones ahí, ¿ya? Y te enfocaras y pidieras, pero es más que eso. No es solamente enfocar, visualizar, es que tú lo vivencias, es que tú lo vivencias de manera intensa. Hay que vivenciar. El poder de la intención no es solamente, no es mental, no es mental. El poder de la intención es vivenciar. Es una vivencia intensa. Cuando yo grabo un trauma que, si es lo suficientemente intenso como para generar una creencia, yo no grabo un trauma diciendo, por ejemplo, oye, qué traumático eso que está pasando ahí, ¿eh? No, no. Lo primero que pasa, yo veo un escenario e inmediatamente recibo el impacto emocional fuerte, mi cuerpo se vibra, recibo un estado emocional intenso. Después puedo comentarlo, pero primero recibo el impacto emocional intenso. Y ahí grabo una creencia. Y desgraciadamente, nosotros, bueno, tiene que ver con nuestro cerebro reptiliano, que siempre está atento ahí ¿cómo se llama? Todo lo que es peligroso, todo lo que es peligroso, todo lo que es peligroso, y nos hace vivir con intensidad todo lo que es peligroso. El problema está en que, si bien es cierto, ese cerebro reptiliano, gracias a él, la civilización y las generaciones han podido sobrevivir, pero hoy día
nosotros tenemos la información como para aprender a decirle a ese cerebro reptiliano, está bueno, no estoy frente a un mamut, no estoy frente a un tigre, estoy frente a mi suegra que me está retando y que tengo una discusión con ella. ¿Sí? Pero si la discusión con mi suegra es lo suficientemente intensa, este cerebrito que está atrás, al final, acá abajito, el cerebro reptiliano, me va a decir, está frente a un mamut, está frente... Y la vivencia, inmediatamente mi cerebro va a enviar reacciones químicas, biológicas y hormonales. Esa es una vivencia. Entonces, no estoy frente. Entonces hay que decirle a este cerebro reptiliano que esté tranquilo, que a estas alturas, donde no estamos llenos de animales salvajes, no estamos permanentemente siendo invadidos por otras tribus, ya no lo necesitamos con la misma intensidad. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a identificar cómo funciona nuestro cerebro, ¿okay? Cómo este cerebro influye en nuestra vida normal y cómo va grabando estas creencias a través de estos traumas, de estos miedos. Entonces, a través de las distintas técnicas, lo importante es, como tapping, como matrix, como biodecodificación y muchas técnicas, lo importante es ver cuáles son los síntomas que se están manifestando en mi vida y cómo yo a través de ese síntoma puedo llegar a la creencia que grabé en algún momento. Por ejemplo, acabo de conversar con una persona que me estaba contando la historia de una conocida donde está viviendo un proceso bien intenso en su hogar, que como dueña de casa, como mamá y como esposa no está siendo respetada. Y lleva años en esa vivencia, con una facilidad para que la pareja y los hijos se vayan en contra de esta persona con una facilidad única. ¿Sí? Entonces, yo podría, cualquier persona que mire esta escena de afuera, dice, oh, qué mala persona es la pareja, qué malos hijos son ellos. Sí, puede ser. Pero la pregunta que hay que hacerse ahí, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué me está queriendo mostrar esta situación? ¿Por qué estoy permitiendo esto? Y una de las cosas que pude haber grabado en ese momento es una creencia más o menos importante que está afectando a que yo la tengo que haber vivenciado con una desvalorización importante. Entonces tengo que ir a buscar episodios de desvalorización que hoy día se están mostrando de manera intensa. Entonces, una de las cosas que yo pude rescatar de esta terapia que he ido estudiando y que me ha gustado muchísimo es justamente que estas terapias nos devuelven a nosotros el poder de hacernos responsables de las cosas que nos pasan, de tomar el control de nuestra vida. La finalidad, mis queridos amigos y amigas, es aprender a ser constructores de nuestra realidad y no ser víctimas de nuestra realidad. A ser constructores de nuestras circunstancias y no ser víctimas de las circunstancias. Y están las creencias personales, estas creencias que tienen que ver con el ser. El ser y cómo yo me presento ante las personas, ante la sociedad y cómo tomo mi propia vida. Por ejemplo, si yo viví permanentemente en una casa donde escuchaba, voy a hablar con respecto al dinero, por ejemplo, porque sé que a muchos terapeutas les cuesta cobrar y eso tiene una programación previa. Si yo permanentemente en mi casa escuché que el dinero es sucio, que no cae de los árboles, que hay que sacrificarse para poder ganarlo, que el dinero cambia a las personas, que es mejor ser pobre pero honrado, yo voy a terminar grabando una creencia de que el dinero es peligroso. Entonces después yo voy a crecer, después yo voy a comenzar a trabajar, quiero tener una familia, quiero tener un muy buen pasar, y no se me da, y no se me da, y trabajo, y busco alternativas, y me sacrifico, y no me llega el dinero. Es que no va a llegar.
Porque te vas a autosabotear. Te vas a autosabotear. ¿Por qué? Porque hay una creencia que el dinero es peligroso e inconscientemente se va a activar. Entonces, una forma, y aquí les entrego un tips para que ustedes puedan ver cómo hacer un seguimiento a un síntoma. Por ejemplo, el síntoma de ¿por qué no genero dinero? La pregunta, un tips es pregúntense todo lo contrario. Pregúntense, por ejemplo, ¿qué información tiene mi cerebro que dice que si tengo dinero es peligroso? ¿Qué creencia grabó mi cerebro de que si tengo dinero es peligroso? Esa es una pregunta que hay que hacerse y que ayuda en forma mucho más directa a que ustedes puedan llegar con los conflictos. Entonces, por ejemplo, si van a trabajar un tema de prosperidad, falta de prosperidad, cada uno sabe qué es lo que no está pudiendo lograr con respecto a la prosperidad. Por ejemplo, me cuesta cobrar las consultas. No sé qué precio cobrar. O a mí me da pudor cobrar. Cualquiera de esas tonalidades que tenga este diálogo interno que yo tengo con respecto al dinero, si es limitante, es porque tengo una creencia previa grabada. Y esa creencia se va a crear en mi realidad. Si yo tengo la creencia que el dinero es malo, que el dinero hace daño, ¿okay? Yo voy a repetir ese patrón, se va a recrear en mi realidad. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Si voy a hacer una serie de tapping, ¿okay? Yo intentaría, que es lo que he utilizado en mis sesiones con mis consultantes, con mis pacientes, yo intentaría, primero preguntándome por qué es peligroso tener dinero. Así de simple. No me resultan las relaciones de pareja. ¿Por qué es peligroso tener una pareja? Y sobre ese tema, ahí pueden hacer un tapping y les va a ayudar en forma mucho más directa a llegar a estos conflictos. Lo otro importante para, para nuestra evolución, que tiene también un poco relación con las creencias, es el tema de que nos va a ayudar mucho y que Aurora también lo ha mencionado en más de alguna oportunidad, el tema de la coherencia. El tema de la coherencia. ¿A qué me refiero con esto? El universo es perfecto, es muy armónico, es perfecto, es matemático. Si muchas veces yo le digo a una persona, ¿qué te pasó a esta edad? Y me dicen, ¿y cómo supiste que me pasó algo a esta edad? Y le digo, bueno, no, de partida no soy brujo, no soy medium tampoco, no tengo esa habilidad, simplemente es matemática. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se generan lo que nosotros llamamos ciclos biológicos memorizados. Cuando tú tienes un trauma, una situación traumática, tu cerebro va a grabar toda la panorámica visual, auditiva, olfativa, si estás comiendo algo, el gusto, temperatura, y va a grabar la fecha. Y se van a repetir episodios en esas fechas. Ciclo. Entonces, también es una ley. ¿Por qué les explico esto de que esto es matemático? Y dentro de la coherencia. Es matemático, es perfecto. Y dentro de esto la coherencia es importante. ¿Qué tipo de coherencia? Que nosotros deberíamos también, cuando vemos que las cosas no están funcionando a nuestro alrededor como nosotros quisiéramos o como siempre las soñamos, mi invitación es a que ustedes den una miradita. Si lo que ustedes piensan, lo que ustedes dicen, lo que ustedes sienten, lo que ustedes hacen, está en coherencia. Está en coherencia. Cuando las cosas no están resultando afuera es porque alguna de estas no está en coherencia. O alguna de ellas, o más de alguna. Lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago. Vuelvo a repetir, lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y lo que hago. Tiene que haber coherencia. Que tiene que ver un poco con este principio de la integridad.
Si en algún momento ustedes hacen algún análisis de los síntomas que están viviendo y tratan de revisar su coherencia con respecto a ese tema que están viendo, un tema de pareja, un tema de relaciones con los hijos, un tema de maternidad, un tema económico, si revisan la coherencia, eh, muchas veces lo que pienso no es lo que hablo, pero donde siempre va a haber una dificultad es que lo que pienso y hablo no está en coherencia con lo que siento. Y recuerden que de la manera que yo siento las cosas es como se van a manifestar, siempre. Porque en mi sentir, detrás de ese sentir intenso, hay una creencia. Y lo que yo creo, lo creo. Por ejemplo, eh, quiero que me vaya bien en la vida económicamente. Y voy a planificar. Y tengo mucho entusiasmo. Pero si ustedes van a la parte de emoción, cómo se están sintiendo con respecto a lo que están queriendo, si ustedes tienen la sensación de que puede ser difícil o alguna duda, pueden tener la mejor idea del mundo, pero esa sensación y esa duda va a ser la que va a determinar que no lo vas a lograr. Y esa sensación y esa duda viene a través de una creencia, que se manifiesta a través de mis emociones. Joe Dispenza en un video lo explica bien interesante, pero lo explica desde la biología. Él dice que un hombre de la noche a la mañana dice, voy a pensar en positivo, voy a pensar en positivo. ¿Ah? Ya me enseñaron que si pienso en positivo me va a ir bien. Y se levanta muy entusiasmado en la mañana y comienza a pensar en positivo, muy entusiasmado, con mucha intención. Y el primer día muy positivo, el segundo día muy positivo, el tercer día ya un poquito menos, el cuarto día ya la semana hasta se le había olvidado. ¿Qué pasó ahí? Y Joe Dispenza lo explica desde la biología. ¿Qué dice? Que puede tener la mejor intención racional, pero cuando esa información comienza a bajar a la biología, las células que tienen memoria van a mirar hacia arriba, se van a reunir y van a decir, ¿y a este qué le pasa? Nos ha enseñado por años vivir de una manera y ahora quiere que cambiemos. Entonces se reúnen las células y mandan a una comisión, ¿ya?, de relaciones diplomáticas, dice por el centro nervioso central al cerebro, y en su oído le dicen, mejor mañana, hoy día no es un buen día. ¿Okay? Bueno, eso es lo que nos sucede. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, yo necesito hacer cambios en mi vida, cambios a nivel de salud, a nivel de hábito, a nivel de esto, recuerden que no va a ser instantáneo, porque hay memorias que se grabaron a nivel celular en base a estas creencias que yo he ido grabando. Y algo que puede ayudar bastante es en esta coherencia de lo que pienso, hablo, siento y hago, es aprender a hablar. Eso ayuda mucho. Y esto es especialmente para las mamitas, para las que son madres, que son las reinas de silenciarse una cantidad de cosas enormes, enormes. Y el problema está en que con ese amor de madre, que es brutal, que harían cualquier cosa por sus hijos, por su familia, por su clan, eh, en esa relación, las madres comienzan a vivir una desvalorización importante y una autopostergación importante. Entonces, por ejemplo, si de pronto una madre ya no quiere seguir planchando ropa, ya les molesta planchar ropa, y estoy hablando de cosas que he visto en mi consulta, ¿ya? Y no quiere seguir planchando ropa, no lo dice. Entonces tú le preguntas, ¿y por qué lo sigues haciendo? No, es que yo amo mucho a mis hijos. ¿Y eso qué tiene que ver si de pronto tú no quieres hacerlo? ¿Por qué no dices que no lo quieres hacer nomás? Entonces nos callamos muchas cosas, pero ¿sabes cuál es el problema?
que cuando nos callamos tantas cosas, siempre vamos a grabar un programa de, por ejemplo, esto es lo que me tocó. Esto es lo que me tocó. ¿Okay? Yo no tengo control, si pueden, ahí creo que hay un micrófono prendido, por favor. Entonces, lo que yo creo se crea en mi realidad. Bien, ¿cómo descubrimos estas creencias? A través de los síntomas, siempre a través de los síntomas. Si algo no está resultando en tu vida, como yo te decía, tómalo como un hilo conductor para decir, ok, ¿dónde puede estar grabado? Y una de las cosas que vuelvo a repetir es pregúntate todo lo contrario. ¿Por qué si resulta esto podría ser peligroso? ¿Por qué si las cosas funcionan de esta manera podría ser peligroso? Y te aseguro que va a aparecer la respuesta. Va a aparecer la respuesta. ¿Bien? Otros tips que me gustaría poder compartir con ustedes que pueden también ayudarles. Cuando yo hablaba acerca de la importancia de poder hablar, es que muchas veces nosotros, y aquí voy a hablar más en términos de relaciones familiares, de relaciones de pareja, muchas veces nosotros hablamos más de los hechos que de lo que nos hizo sentir ese hecho. Y es una buena práctica que comiencen a trabajar para aprender a hablar acerca de lo que me hizo sentir un hecho. Porque lo que termina generando un conflicto intenso que en algún momento se puede somatizar a nivel mental, biológico, emocional o de resultados en la vida, no es el hecho mismo, es lo que me hizo sentir ese hecho. Entonces, por ejemplo, si de pronto atiendo un caso real, una persona que va a mi consulta y me menciona que tiene un esposo que permanentemente es muy pesado y le hace muchas bromas pesadas, y yo le digo, bueno, ¿y tú qué le dices? Bueno, yo lo reto, le digo que eso no se hace, que es una falta de respeto, que cómo se le ocurre. Eso es hablar del hecho. Entonces le dije, ¿alguna vez le has dicho que lo que acaba de hacer o decir te hace sentir esto, te hace sentir lo otro, y lo otro y lo otro? No, eso nunca ha hecho eso. Pruébalo. Y ella me llama como 3 días después y me dice que ella venía saliendo de la piscina en su casa y viene el esposo y le vuelve a decir una tontera que a ella le dolía mucho. Y se acordó y le dijo, mira, me has dicho siempre lo mismo, hace mucho tiempo que me vienes diciendo lo mismo, y con lo que me acabas de decir me haces sentir esto, esto, esto y esto. Le dijo como 4 cosas que le hacía sentir. Y me dice, Pedro, y no hablamos en toda la tarde. Y al otro día, eh, dice que ella estaba en su casa y toca el timbre y había una persona que traía un ramo de flores muy grande, con una tarjeta del esposo, donde le decían que lo perdonara, que él nunca había pensado lo que le hacía sentir. Pero resulta, y era una discusión que tenían por años, pero solo se solucionó cuando ella pudo expresar lo que le hacía sentir. Me tocó atender a un matrimonio extranjero que él tuvo una infidelidad mientras ella estaba embarazada. Eh, Cuando me contactaron, ya habían pasado 14 años de ese hecho, me contactaron por un tema biológico, 2 enfermedades que estaba somatizando la señora. Analizamos la enfermedad, cómo se había desencadenado. Y yo ya sé que la enfermedad también es una creencia que grabó en algún momento a través de un impacto emocional muy intenso, que se grabó como un programante y después se desencadenó una enfermedad. Hasta que llegamos al instante en que aparece la información de esa infidelidad mientras ella estaba embarazada. Pero, y aquí viene inmediatamente algunos autoengaños. No, pero ya ha pasado tanto tiempo. Yo estoy relativamente, estamos bien con mi esposo. Lo pudimos superar. Pero su cuerpo no estaba diciendo eso. Su cuerpo no estaba diciendo eso. Su cuerpo estaba diciendo que había un conflicto activo que no había sido solucionado.
Siempre lo que somatizamos, y esto es súper importante que ustedes lo consideren, siempre lo que somatizamos, siempre es un conflicto inconsciente, no resuelto, pero es inconsciente. Siempre. ¿Sí? Les va a tocar a algunos consultantes, a algunos pacientes que van a decir, no, si yo sé por qué me pasa esto. No tiene idea. No tiene idea. ¿Y por qué te aseguro eso? Porque siempre va a ser un conflicto inconsciente que se está somatizando. Cuando mis pacientes me dicen eso, yo digo, no tienes idea. Un paciente me dijo, pero ¿cómo sabes que no sé? Porque si supieras, no estarías con esa enfermedad. Puedes tener una idea de en qué momento pudo haber sido, pero no sabes lo que la gatilló. Entonces, el síntoma siempre va a hablar de algo inconsciente. Como nosotros tenemos un sistema de filtros a nivel cerebral, hay una parte de nuestro cerebro que tiene una especie de filtro que se llama sistema reticular activo. ¿Qué hace este? Nos permite que nosotros tengamos a flor de piel en nuestra mente como las memorias más frescas que necesitamos para poder vivir el día a día. Porque si fuéramos conscientes de todo, no tendríamos capacidad para soportarlo. Recuerde que el cerebro racional, primero, eh, va, puede tener la capacidad entre un 2 y un 5% del total del cerebro y vibra a 40 ciclos por segundo. El subconsciente puede acaparar entre el 95 y 98% del cerebro y vibra a 2 millones de frecuencias por segundo. El cerebro racional está la memoria, está la lógica, la razón, y el cerebro subconsciente están las vivencias. Esa es la razón de por qué una vivencia puede, o sea, no puede, siempre va a ganar sobre lo que yo quiera racionalmente. Porque mi racional vibra a 40 ciclos por segundo y mi inconsciente a 2 millones de frecuencias por segundo. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando yo estoy somatizando algo, lo primero que ustedes tienen que saber es que ya es algo inconsciente. Y autoterapiarse no es muy fácil. ¿Por qué? Porque ese sistema reticular activo, ese filtro que tenemos, funciona también como una fórmula de protección. A veces cuando vivimos un trauma que se transforma en una creencia, ese trauma, el cerebro va a poner un velo sobre ese para que nosotros podamos vivir, si no vamos a colapsar. Si es lo suficientemente intenso, en algún momento se va a manifestar. ¿Sí? Entonces, por eso se requiere de pronto una ayuda de alguien externo, de un terapeuta externo, que te permita desde afuera poder mirar qué fue lo que tú no estás pudiendo lograr ver. ¿Cómo trabajar las creencias? Primero, cómo identificarlas, cómo trabajarlas. Eh, es un trabajo, es una actividad, hay que hacer, es práctica, pero, por ejemplo, ustedes pueden hacer una lista de todas aquellas cosas que ustedes sienten que en su vida no están funcionando. Si tienen una enfermedad, una lista de sus enfermedades y los achaques. ¿Ah? Si hay situaciones de relaciones familiares que no están funcionando, haz una lista de esas relaciones familiares. Si hay relaciones de pareja que no están funcionando o no tienes pareja y no has podido encontrar pareja, anótala también en esta lista. Relaciones con los hijos, resultados económicos, proyectos que no resultan. Haz una lista. ¿Okay? Después, cuando hagas esa lista, yo te sugeriría que la clasifiques de la siguiente manera. Que veas lo que no está funcionando, lo que no está resultando, si tiene relación con temas de sobrevivencia o con temas de desplazamiento y movimiento, o, sobrevivencia, protección, primero con temas de protección, después sobrevivencia y movimiento, y después con temas de comunicación, relaciones sociales. Por ejemplo, si es una enfermedad, hay que ver si normalmente esa enfermedad tiene que ver con desvalorización y con temas de sobrevivencia.
si es el estómago, si es la garganta, si es todo lo que cubre órganos que garantizan mi sobrevivencia, que es los órganos que garantizan mi sobrevivencia, tienen que ver con la comida, el aire, la comida, el aire, la reproducción y los desechos. Entonces, si alguno de mis órganos que está relacionado con la comida, mi boca, mis dientes, la garganta, el sistema digestivo, eh, intestinos, eh, bueno, el tema de los desechos, mis intestinos, el tema del aire, mis pulmones, el tema de mantener la especie, la sobrevivencia, tiene que ver con mis órganos sexuales. Entonces, si hay alguna manifestación biológica, alguna enfermedad que esté relacionada con esos órganos que tengan que ver con esto de sobrevivencia, entonces ustedes tienen que inmediatamente, ustedes ya van a saber que tienen que buscar episodios en su vida donde sintieron que su sobrevivencia se puso en peligro. Por ejemplo, que en algún momento estabas casada o casado, estaban los hijos pequeños, armaste un negocio, quebraste con ese negocio. Y sentiste mucho miedo de quedar sin comida. Por ejemplo, si es un tema de relaciones sociales, bueno, también tengo que ver entonces dónde yo grabé una información donde siento que no soy digno de tener una pareja. Normalmente tiene que ver con temas de desvalorización, el tema de no poder tener pareja. Pero también tiene que ver con temas de, de haber grabado una creencia que me dice, o puede ser ancestral también, de que es peligroso tener una pareja. Cuando, por ejemplo, si en mi árbol genealógico se vivieron demasiadas violencia intrafamiliar. Eh, yo estoy tratando de resumir lo más posible, porque este es un tema que da, pero para muchísimo. Por ejemplo, también eh, cuando puede aparecer dentro de nuestras pacientes, una mujer que a las que nosotros llamamos la amazona. ¿Cuáles son las mujeres amazonas? Es una memoria ancestral de que el hombre fue peligroso en algún momento en nuestra genealogía, que transformó a las descendencias en mujeres amazonas. ¿Cuáles son las características de la mujer amazona? La mujer amazona solo se va viéndolo desde el punto primitivo, se va a aparear para tener hijos, pero una vez que tiene hijos, inmediatamente va a expulsar al hombre o lo va a anular. O lo va a anular. Entonces, de pronto, estoy conociendo un caso, cuando yo mencioné esto a una paciente, me dice, somos 4 hermanas y las 4 hermanas nos ha pasado lo mismo. 3 terminaron su relación de pareja después que tuvieron 2 o 3 hijos, y una tiene a su esposo completamente anulado. Entonces mi pregunta fue, ¿qué pasó con tu mamá? La misma experiencia. Tuvo 3 hijas, y cuando ya tuvo la tercera y no quería tener más, inmediatamente terminó la relación. La mujer amazona. Entonces, ¿qué memoria, qué creencia se grabó ahí? El hombre es peligroso, hay que anularlo rápidamente. Y como la naturaleza siempre empuja hacia la vida, la función de la naturaleza es preservar la especie y transmitir la información, la mujer va a cumplir su función en base a la naturaleza de preservar la especie. Se va a parear, va a tener un hijo, pero rápidamente va a anular ese marido. Entonces, cuando pasa esa situación con las amazonas, bueno, Matrix, tapping, justamente para trabajar con esas memorias ancestrales que se transformaron en una creencia. Eh, la otra vez yo siempre dije, voy a dejar un espacio para hacer preguntas. Yo me entusiasmo mucho con este tema y las otras veces que he estado con ustedes he seguido de largo. Entonces hoy día quise disciplinarme, que no me engañen mis creencias. Entonces quiero dejar los últimos 10 minutos para preguntas. Este es un tema muy largo, traté de resumirlo lo más posible. Me fui saltando de tema en tema a ver si podía tocar los intereses de cada uno. ¿Hay preguntas?
Yo, ¿se Vamos, escucha? yo. Sí, perfecto, yo. Jocelyn. Tú dijiste algo súper importante. Por ejemplo, yo creo que muchos de los que estamos acá hemos hecho FT Tapping, el curso nivel 1, nivel 2. La verdad es que cuesta mucho trabajar lo de las creencias. Cuesta mucho. Yo, como decías tú, creo tener conciencia de algunas que tengo, pero de verdad que cuesta mucho trabajar con ellas. Y siento que tiene que ser algo dirigido, porque si no Así nos es, autoengañamos, así ¿cierto? es, así es. Por ejemplo, yo ahora, en este caso, ayer me diagnosticaron hipotiroidismo. Muy bien. Mi mamá lo tiene, varias mujeres de la familia lo tienen, por lo tanto todos decían como que era lógico que pudiese tenerlo, pero yo jamás pensé, o como que me negué a que yo no lo iba a tener, y fue chocante, y fue muy, muy chocante. En cuanto a ¿tú has trabajado con personas con hipotiroidismo? ¿Qué has Y podido ver ahí? hipo. Hipo, Eh, vamos, ¿tú tienes hipotiroidismo? sí, hipo. Hipo, ok. Quiero ir a la primera parte de tu comentario que es súper interesante. ¿Cuesta trabajar las creencias? Sí. Porque la creencia es una programación inconsciente que se va a manifestar. No tiene que ver con mi creencia racional. Por ejemplo, de pronto en un taller yo pregunto, ¿cuántas de ustedes creen que las mujeres merecen lo mejor del mundo? ¿Quién no va a creer eso? ¿Okay? Ahora mi pregunta es, o lo que me pregunto es, ¿cuántas de todas las mujeres que están aquí creen de que la mujer merece lo mejor del mundo? Obviamente todos creemos eso. Y mi pregunta es, entonces, ¿y por qué no lo son? O sea, mi comentario, ¿por qué no lo son? Si ustedes lo creen, ¿por qué no lo son? Porque no es una creencia racional. Ahí viene la creencia que está grabada, como dice Jocelyn, le cuesta llegar a ese tipo de creencia. ¿Cuál es la creencia que yo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, porque he vivido episodios de desvalorización, hablando si fuera una mujer, he vivido episodios de desvalorización que me han hecho creer que no soy lo suficientemente buena o no lo merezco. O mi padre me desvalorizó permanentemente, o mi madre me desvalorizó permanentemente. Yo creé una creencia de que yo no lo merezco. Entonces, ¿cómo yo llego a esa creencia sin que mis creencias racionales de lo que debería ser lógico? Por ejemplo, ¿todos deberíamos ser felices? Claro, claro que deberíamos ser felices. ¿Y por qué no lo somos? Entonces, yo tengo la creencia racional de que todos deberíamos ser felices, sí, pero hay una creencia que es un programa que a mí no me está haciendo feliz. Entonces, ¿cómo yo llego a esa creencia? Por el síntoma, por el síntoma. ¿Okay? Jocelyn me dice, tengo hipotiroidismo. Entonces, ¿puedes activar tu micrófono, Jocelyn? Te quiero hacer una pregunta. Sí, ahí. Okay. Tú eres de las personas que siempre sienten que le falta tiempo para hacer las cosas, que todo de repente se pone lento, que tratas de pillar el tiempo. O sea, yo quiero hacer todas las cosas rápido. Por ejemplo, si me dicen que tengo que hacer algo y a lo mejor tengo tiempo, pero yo quiero hacerlo lo más pronto posible. ¿Okay? Pero sientes que siempre no logras alcanzar el tiempo. ¿Eh? No logras alcanzar el tiempo. Una cosa es que lo que uno quiere y lo otro que no lo logro alcanzar. ¿Eh? Se me va a pasar el tiempo y se me va a pasar el tiempo y no lo puedo capturar. O sea, yo creo que es el temor que tengo de fondo, por eso lo Sí, quiero pues, hacer rápido, que no claro. siento que no voy a tener tiempo. Entonces, no quiero que Siento que me no, quedar sin tiempo. siento que no voy a tener tiempo porque la tiroides marca los tiempos. Una función que tiene la tiroides marca los tiempos. Entonces, cuando tengo hipotiroidismo, que es una forma de agrandar mi tiroides, ¿para qué? Para ser capaz de poder lograr las cosas a tiempo, porque siento que no lo voy a poder lograr a tiempo. Mm. El hipertiroidismo es todo para ayer, todo tiene que ser para ayer. El hipotiroidismo, no sé si lo logre,
¿Ya? Necesito que el tiempo me alcance para hacerlo. ¿Ya? ¿Cuál es una de las creencias que pudiste haber grabado en ese tiempo? Bueno, tenemos que verlo porque además este no es tu hipotiroidismo. Esto no es tuyo. Esto no es tuyo. ¿Por qué te digo eso? Porque me hablaste, tu mamá me decía que lo tiene. Sí, ¿Y y qué varias más? mujeres, varias hermanas de ellas. Bueno, ahí lo más probable es que también se activó una lealtad. Y eso es Claro. una creencia, una lealtad absolutamente inconsciente. El Yo les hecho, conté, sí, yo les conté perdón, al tiro, yo les conté en uno de los talleres que les di, de un paciente que llega y me dice, y lo voy a repetir por si alguien no lo escuchó. Le digo, ¿por qué vienes? 42 años me dice. No, yo vengo porque tengo una diabetes. Igual que mi mamá, igual que mi abuela. Dije, esa no es tu diabetes. O sea, cuando alguien me dice con ese orgullo, tengo diabetes, igual que mi mamá, igual que mi abuela. Orgulloso. Ni él se da cuenta, como lo dijo. O sea, ¿quién se va a querer enfermarse? Nadie. Solo sus gestos, que ahí nosotros aprendemos esto en biodescodificación y lo enseñan. Partí un curso el, el, el fin de semana pasado y enseñamos los gestos y la palabra y cómo lo pronuncia. No es de él. Eso no es tuyo. Entonces le pregunté, ¿cómo fue tu relación con tu mamá? No, mi mamá es una persona increíble, bonita, esto, lo otro. No, no te pregunté cómo es tu mamá. Te pregunté cómo fue tu relación con tu mamá. Bueno, ¿cuál era el tema? El tema era que él amaba mucho a su madre, siempre la amó mucho. Siempre quiso la mirada y el gesto y el afecto de la madre. Pero la madre tenía un preferido muy marcado, que no era él. Y eso también lo dice Jodorowsky. Y esa desesperación de pertenecer al padre o a la madre, ¿qué hace? Se genera la misma enfermedad. Porque así dice, igual que mi madre. O sea, estoy pegadito a mi madre. Entonces acá puede haber una creencia personal, pero ya cuando ya dice mi mamá y todas sus hermanas, ya hay una lealtad de clan. Hay una creencia del clan. Que habría que trabajar esa creencia. ¿Ya? Jocelyn, ¿a los hombres del clan no les ha pasado? no, ninguno. Ya. Hay que trabajar las líneas maternas. Las líneas maternas. Mm. La abuela materna no tuvo. No, mi abuela no, pero sus hijas, muchas de ellas, que tuvo varias hijas. Bueno, hay que ver qué heredaron de la madre y qué Ok, pudieron haber heredado de la abuela. Recuerden lo que yo les he mencionado cuando he dado algunos talleres, que nosotros heredamos información de 4 generaciones. Entonces, si una abuela vive un impacto emocional muy intenso, que la hizo sufrir o la hizo sufrir de manera muy intensa y no pudo solucionarlo, lo va a poner en la mochila del siguiente. Un hijo, un nieto, un bisnieto. El problema está en que cada vez que un hijo lo somatiza, por ejemplo, lo va a somatizar más fuerte de lo que lo vivió la abuela. Si no lo soluciona, lo hereda un nieto, que lo va a somatizar más fuerte. Pero aquí tenemos una abuela que no sabemos qué vivió, pero las hijas de esa abuela, donde está la mamá de Jocelyn, tienen también este tema del hipotiroidismo. Entonces lo que tenemos que averiguar es la historia de esa abuela, si ella vivió alguna situación en la cual, por no, eh, por no hacer las cosas a tiempo, pudo haber tenido una vivencia traumática importante, que pudo haber sido extrema, por ejemplo, por no haber hecho las cosas a tiempo. Provocó un accidente. Por no haber hecho cosas a tiempo, perdimos la casa. Por no haber hecho las cosas a tiempo, tuvimos una quiebra. Habría que ver eso. Y que afecta a las mujeres. Y de abajo, tú en el caso tuyo, Jocelyn, puede ser que estés heredando ese conflicto o esté involucrado con una lealtad que generaste ahí. Y eso es muy inconsciente.
Las lealtades pueden llegar a ser muy perversas. Son sumamente inconscientes. Y las lealtades siempre son por amor, independiente de si duele o no duele, por un amor profundo. ¿Ok? Eso, Gracias. encantado. Entonces, Jocelyn, trabaja el tema de los tiempos. Si quieres hacer tapping, trabaja el tiempo de que siempre hay suficiente tiempo, por ejemplo. Trabaja eso con tapping. Y a través de Matrix trata de ir a ver qué pudo haber pasado ahí con tu mamá principalmente. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Cecilia tiene cara de pregunta. Activa tu micrófono, Cecilia. Gracias. Hola, Pedro. Hola, hola. Tú hablaste de unos conflictos de sobrevivencia, de protección y de comunicación. Esos Sí. conflictos, ¿cierto? Primero sobrevivencia, de protección, de desplazamiento y también de convivencia y comunicación. Ya. Eso se puede acarrear a lo largo de la vida desde muy temprano, Sí, claro, ¿no? y se puede haber heredado. Sí, claro. Porque eso se acarrea de la niñez a la adolescencia, a la adultez. ¿Hay alguna forma de frenar esto o eso tiene que ver, se relaciona con este estilo cultural nuestro de relatar siempre los hechos y no las emociones, ¿no? No lo que sentimos frente a los hechos? ¿Tiene alguna relación eso? ¿Podría superarse con un sistema más Sí, de se mejor puede superar. manejo de las emociones? Sí, sí. A mí me dicen de repente, oye, Pedro, ¿cómo yo puedo solucionar todas aquellas cosas que me pueden afectar y a mí y mi familia? Mi respuesta es, si no hay un síntoma, no tienes nada que solucionar. Entonces, ¿cómo se frena esto? Si hay alguien que está somatizando un síntoma a nivel mental, emocional, biológico o resultados de la vida, esa persona tiene la posibilidad de sanar eso y de detenerlo. Y cuando yo sano esto, si es heredado, si yo sano esto, yo me sano a mi clan hacia arriba y evito que se siga heredando hacia abajo. ¿Eh? Por ejemplo, me tocó un caso con pérdidas económicas, que lo tenía la madre, la hija y la nieta. Entonces me decían, ¿cuál de las tres puede solucionarlo? Cualquiera de las tres, porque las tres están somatizando. Y están vivas, las tres. ¿Sí? No tiene que ser la última. Cualquiera de las tres que están vivas lo está somatizando, porque la otra lo está somatizando porque la abuela lo ha vivido de manera intensa y ya no se pudo, pasó al siguiente, no se pudo y pasó a la nieta. Un poco lo que está pasando ahí con Jocelyn, mamá, hija. Entonces, la mamá que está al medio puede trabajar ese conflicto y solucionarlo y llega hasta ahí. Y llega hasta ahí. Sí, se puede. Ahora, los conflictos emocionales que se somatizan en esas cuatro áreas que yo te mencionaba, pueden ser que yo los genere en cualquier momento, ¿no? No, eso no tiene que ver, no siempre es porque ya lo traigo desde el útero. No, por eso nosotros revisamos, cuando hay un síntoma, revisamos primero, hay un periodo que revisamos de acuerdo a los ciclos biológicos memorizados, qué pasó entre esta fecha y esta fecha, qué pasó y vamos hacia atrás. A veces lo encontramos hace 4 años atrás, por ejemplo. A veces llegamos al parto, lo encontramos ahí. A veces revisamos útero, y ahí, increíble Matrix, lo encontramos en el útero. En el momento de la concepción, porque sí hay vida en la concepción. Esto es mucho más allá de la biología. De hecho, yo he encontrado conflictos ahí. ¿Okay? Y después genealogía. Entonces, independientemente de dónde venga o cuántas generaciones ha pasado, si yo lo estoy somatizando, yo lo puedo sanar. Y sano a mi clan, me sano a mí y sano hacia abajo. También hay una conciencia personal, hay una conciencia familiar y una conciencia colectiva, lo que significa que tengo creencias personales, creencias familiares y creencias colectivas. Por ejemplo, los dichos son creencias. Me tocó una paciente que llega, una paciente mayor, con un derrame, creo que le contesto también, con un derrame en el ojo izquierdo.
importante, llevaba varios días. De hecho, se le estaba formando un coágulo detrás del ojo. Lado izquierdo, pediatra, lado femenino, y literal, la pregunta fue una sola. ¿Con qué mujer tienes sangre en el ojo? Ese es un dicho. Ah, pero ese es un dicho. Sí, pero ese dicho crea una creencia. Y se echa para atrás, crea el shock. Serían los ojo de lágrimas y dice, con mi hermana. Y 2 días después ya no tenía el derrame, que yo llevaba como un par de semanas ya. ¿Okay? Entonces hasta los dichos generan una creencia, porque se va quedando en la cultura y van quedando en esta conciencia colectiva. Entonces también se generan creencias en esa, lo que Bruce Lee lo llama el campo, lo llama la Matrix. Gracias. Muy bien. Sí, lo puede, cualquiera. El que esté somatizando, tiene ahí, ¿cómo se llama? La llave como para poder cortar el tema. Estaríamos entonces, ya estamos en la hora, no quiero abusar, no quiero pasarme ni cansarles. Claudita, ¿estamos? Sí, sí, por supuesto, como usted quiera, usted es dueño de esta sesión. No sé si hay alguna otra pregunta antes de finalizar. Parece que nadie más tiene la mano levantadita. No, Okay. no tenemos preguntas en el chat. Gracias, Pedro, dicen por Okay. ahí. Sí, yo traté de resumir, es mucha información, traté de resumirlo lo más posible y me salté distintos temas porque como son distintas personas, a más de alguien resonó con algo de lo que mencioné. Pero, Perdón, Janina Aguayo tiene ahí la mano levantadita, no sé si quiere Janina, que preguntar active algo. su micrófono y me pregunta. Sí, es una pregunta, bueno, no sé si será muy larga la respuesta para la hora y para el momento, pero Bueno, a ver, Claudita me dijo que yo era el dueño, así que dale nomás, y aquí no estamos hasta las 2 de la mañana, nosotros estamos en toque de queda y todo eso, así que no hay problema. No podemos ir a ningún lado, así que... Janina, dale nomás. ya, veamos si me puedo explicar. En algún curso de biodecodificación me comentaron que cuando una persona se hace consciente de algún conflicto o de alguna creencia, no por consultarlo, sino que por sí mismo, podría también enfermar, podría también somatizar, por el hecho de darse cuenta. Por el hecho de ser consciente. Por el hecho de ser consciente de algún conflicto. Por el hecho de ser consciente de un conflicto, lo puedes somatizar. ¿Eso fue lo que aprendiste en biodescodificación? Claro, es que por eso me hace ruido, por eso quería consultarlo, porque no le encuentro la lógica. Es como que yo soy consciente de que tengo algún conflicto, me doy cuenta de alguna creencia, y al hacerlo consciente, enfermo. Ok. No te voy a decir que pidas el dinero de regreso, pero lo que nosotros hacemos en biodescodificación es, hay un síntoma, como les decía, mental, emocional, biológico, una enfermedad, por ejemplo. Ese síntoma siempre es algo inconsciente. Es inconsciente. Y nuestra función es hacerlo consciente. Cuando la persona hace consciente esto, inmediatamente se produce la sanación. ¿Okay? Cuando se logra llegar con el conflicto que generó, que se está somatizando de esa manera. Cuando se hace consciente, no es al revés. Otra cosa es, que aquí viene algo que yo le enseño a mis adultos, a mis alumnos les enseño que tengan mucho cuidado con esto, porque una palabra puede sanar, pero también una palabra puede matar. Entonces, si alguien fue a una terapia y somatizó otra cosa, habría que revisar qué información recibió en esa terapia. Porque recuerden que el terapeuta o la terapeuta, cuando alguien va a un terapeuta, esa persona
te va a entregar un poder. Inconscientemente te entrega un poder. Es como cuando tú vas al médico, tú le entregas un poder al médico. ¿Sí? Porque el médico estudió, sabe, es autoridad, pero también es papá simbólico, o es mamá simbólica si es mujer. Y para nosotros, desde nuestro inconsciente, con nuestra memoria de pequeños, lo que dice papá y mamá es sagrado, ellos no mienten. Entonces, si viene un consultante y sale con otro conflicto, se enferma de otra cosa, y supuestamente se produjo porque hizo consciente algo en la consulta, no, yo te puedo asegurar que no. No es por hacer consciente, porque la somatización siempre es inconsciente, siempre. Es todo lo contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es que eso sea consciente, excepto si yo entrego o hago algún comentario que le creo a esa persona un nuevo conflicto. ¿Qué decía Hammer con respecto al cáncer? ¿Por qué muere la gente de cáncer? No es el cáncer no mata a nadie. Pero ¿cómo, Pedro, si muere mucha gente de cáncer? Sí, pero muere porque primero, hoy día, palabra cáncer es igual muerte. Entonces la persona recibe, tú tienes cáncer, y recibe inmediatamente un impacto violento de que tiene fecha de vencimiento. Y si además el médico le dice, mira, este es unos cánceres un poquito fregados, vamos a hacer algunas quimios para extender un poco más esto, ya le puso fecha de vencimiento a la persona. Y esa persona entra esa información a su inconsciente y genera un pánico que la persona no se da cuenta de la intensidad. Ahí ya grabó otra información inconsciente. Y resulta que esa persona, después, vamos a suponer que es un mamario el cáncer, y después se le va a los pulmones. Y el médico dice, wow, se complicó. Metástasis. Hammer decía que nunca se ha comprobado que un cáncer viaje de un lugar a otro. Ese es otro cáncer. ¿Por qué a los pulmones? Bueno, obviamente los pulmones, porque una de las características que tiene el pulmón en relación a las emociones es pánico a la muerte, es miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra función con alguien que viene con algo importante? Sacarlo de lo que nosotros llamamos conflicto de diagnóstico. ¿Qué significa eso? Sacarle la carga que puso el médico, y no porque el médico sea malintencionado, nada, no tiene idea. Él no sabe qué es la autoridad simbólica, qué es la autoridad, y además papá simbólico no sabe eso. Subconsciente recibe esa información nomás y ahí hay que sacarlo del conflicto de diagnóstico. Entonces, una de las cosas que yo le digo a mis pacientes, primero le digo, mírame a los ojos, no apartes tu vista, porque es una forma de mantener el contacto visual directo, es hablarle a su subconsciente y le digo, quiero que aceptes el diagnóstico, porque el diagnóstico nos va a decir hacia dónde tenemos que mirar. Pero por ningún motivo el pronóstico. Eso depende de ti. Eso depende de ti. Porque tu cuerpo no falla porque falló el cuerpo. El cuerpo está cumpliendo el mandato de entregar un mensaje. Tenemos que descubrir ese mensaje. Como yo he dicho siempre, cuando el cuerpo se enferma es porque está llorando una herida no sanada en el alma. Encontremos esa herida en tu alma, sanemos esa herida y tu cuerpo va a dejar de llorar. Así como también ciertos comportamientos, como por ejemplo, cuando viene alguien y me dice, vengo porque, no sé, mi esposo es rabioso, todo lo que tenga que ver con rabia, es porque hay una pena profunda no expresada. Que la forma de llorarlo en un adulto, una de las formas de llorarlo en un adulto es a través de la rabia. Entonces ahí tienen un tip también, cuando ustedes tengan un paciente y quieran hacer tapping, por ejemplo, con la rabia, yo les sugeriría que prueben en buscar cuál es esa pena profunda que lo está llorando a través de la rabia. Yo me acuerdo que una oportunidad en estos grupos que tenemos, estos grupos bonitos que creó Aurora, había una persona que decía, mira, me he trabajado casi todo el día la rabia y no se me puede pasar. Y yo por interno le dije esto, prueba
¿Cuál es la pena profunda que no has podido expresar? A los 20 minutos me contesta y me dicen, ya, descubrí, me dice tapping y estoy lista. Pero eso es información inconsciente que se está somatizando. Está llorando a través de la rabia de manera inconsciente, no tiene idea, no lo sabe. ¿Okay? Entonces puede ser eso. Si alguien somatizó algo en una sesión, algo no es porque lo hizo consciente. Eso no. Lo consciente sana. Lo que tiene que haber pasado es que tiene que haber recibido alguna información que no le ayudó, una información que le hizo. Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, él dice que, ustedes saben que Alejandro Jodorowsky, él lee el tarot. ¿Sí? Pero él dice que nunca lee el tarot con respecto al futuro. Él lee la vida hacia atrás. Que en el fondo es leer tu libro de vida, y a través de leer tu libro de vida tú puedes interpretar lo que se viene adelante. Puedes adivinar lo que se viene adelante, y ni siquiera adivinar. ¿Ya? Puedes asegurar que ya, si se está dando estas condiciones, entonces más adelante va a pasar. Pero él no ve hacia adelante. ¿Por qué no lo ve? Él dice que si le dice a un paciente, cuidado, porque te puedes fracturar una pierna, y esa persona se fractura una pierna, él gana un cliente. ¿Pero por qué se la fracturó? ¿Porque decía las cartas? No. Él dice que, como cuando lo van a ver, él es el gurú, él es la autoridad, y ponen la confianza en él, si él le entrega esa información, grabó ese mensaje en su cerebro, y la persona tiene una alta probabilidad de que lo ejecute, que le pase el accidente, que él le dijo que le iba a pasar. Y tengo una paciente que llegó hace poco, que ha visto este tipo de cosas. Le dijeron una cantidad de cosas que podían pasar y que le iban a pasar, pero brutal. Brutal. Hemos tenido que trabajar eso, una forma súper intensa para sacar las nuevas creencias que le grabaron. ¿Ya? Pero de esas nuevas creencias que le grabaron, hay mucha información donde todo es culpa de afuera. Todo es culpa de afuera. No es que me hicieron esto, me hicieron esto otro, me hicieron esta brujería, me hicieron esto otro, me hicieron acá. Momento. Saca eso para afuera. Vamos hacia adentro. Si nosotros somos responsables de lo que nos pasa, analicemos eso. ¿Te quedó claro, Janina? ¿Respondí? Sí, súper. Qué alivio saber eso, porque me causaba mucho conflicto. No. Y una cosa muy pequeñita. Cuando uno hace consciente, no es cuando uno dice, vemos un tema y la persona dice, no, sí, me hace sentido. Cuando una persona me dice así, digo, no se conecta, no dimos con el tema. Cuando yo sé que la persona, algo inconsciente lo hizo consciente, es cuando lo vive de la misma manera como grabó el trauma. Como les decía, yo no grabo un trauma diciendo, uy, qué traumático eso que está ahí. No, yo grabo cuando recibo el impacto fuerte. Entonces, cuando yo me doy cuenta que la persona lo inconsciente lo hizo consciente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que la persona inmediatamente en ese instante, pum, entra en shock de nuevo. Queda detenido, queda un poco paralizado, se le paran los pelos, tiene una reacción biológica primero. Después te dice, sí, tienes razón. Pero si me dice, sí, me hace sentido, no, eso es racional. ¿Okay? Y es muy interesante esto porque también pasa cuando uno hace Matrix. ¿Eh? Cuando uno hace Matrix. Pongan mucha atención cuando hagan el Matrix en temas de cómo la persona está viviendo ese proceso que ustedes la están llevando hacia atrás. En si está respondiendo de manera racional o realmente se está conectando con la información. ¿Okay? ¿Y cómo se puede saber eso? Porque Matrix es una especie de mini trance. Entonces la persona, tú le dices, ande hacia atrás, sigue la energía hacia atrás. Ah, ya, sí, llegué. Tengo 7 años, me pasó esto, otro, y te da un relato. Momento, cuidado. Con calma. ¿Qué estás sintiendo? Tiene que conectarse con la energía y con la información inconsciente. Por eso, en el Matrix, yo le digo a mi paciente, le vamos a dar un recreo a tu racional, a tus pensamientos, y conéctate con lo que sientes, con lo que sientes. ¡Pum! Y ahí se van rapidito para atrás. ¿Okay? Me entusiasmé. Ay, Lo siento. oye, Pedro, ¿y qué pasa con los que se mueren de COVID? También, o sea, tienen también es una síntoma cuando se mueren o algo hay ahí de emocional también. A los que le da COVID,
a los que Ujú. le da COVID, porque también tenemos un grupo importante que no es menor que se llaman asintomáticos. ¿Qué Ujú. significa asintomático? Que entró el virus, su sistema inmunológico está a muy buen nivel, el sistema inmune detectó un enemigo, lo investigó, lo encontró, lo estudió, lo anuló y la persona ni se enteró que estuvo enfermo. Solo trae un examen, oye, ¿usted tuvo COVID? No tengo idea. Ni se enteró. ¿Eh? ¿Por qué no terminó con síntomas y hospitalizado? Porque esa persona no tiene los conflictos emocionales relacionados con el COVID. Mm, ¿Ok? ¿Quiénes se contagian de COVID? Yo lo dije en una charla anterior, hablé con respecto a eso. ¿Se acuerdan? Los que asistieron. Y el tema del COVID. Y todo lo que vimos, ¿por qué tenemos el COVID? Claro, si yo estoy viendo situaciones que están relacionadas con temas de territorio, pérdida de territorio, miedo en el territorio, invasión de territorio, va a pasar eso. Por eso hoy día, y esto se lo entrego, por eso hoy día trabajen mucho con el tema, si van a trabajar tapping, por ejemplo, con personas, eh, ya sea por miedo al COVID, eh, más que trabajar el miedo al COVID, que sí que hay que trabajarlo, no digo que no, hay que trabajar el miedo al COVID, pero traten de trabajar miedos a la muerte, uh-huh, y cómo están viviendo sus riesgos y peligros en el territorio. El que nos encierren en forma obligada, yo tengo varios pacientes que dicen, no, a mi esposa le encanta estar en la casa. Sí, a mí me encanta estar en la casa, pero cuando yo quiero, no cuando me obligan. Porque eso simbólicamente es un encarcelamiento desde el simbolismo. Entonces, limitan mi territorio. Me separan de mi familia. Yo tengo familia que vive en otras ciudades. Vamos a tener que pasar otra vez. El año pasado, y lo conté a ustedes, pasé cumpleaños de 2 hijos y 2 nietos, pequeñitos, online. Yo que soy de lo más abrazador y besucón que hay, online. Me separaron de la familia, pérdida de mi territorio. Entonces, y hoy día, con toda esta información que hay, todo esto contagiado. Bueno, sí, pero si entramos en pánico con eso, estamos listos para darle pase y entrada al señor COVID. Entonces, trabaje en términos de territorio, pérdida de territorio, riesgo en el territorio, inseguridad en tu territorio. Si se te metió la suegra en la casa y siente que te invadió y siente que te alteró tu territorio, trabájalo. mm. Y Oye, dile que se devuelva o hace tapping para ahí, o hazle tapping. Oye, Pedro, hay una pregunta. Ahorita que estabas hablando de las personas que en Matrix entran al inconsciente y no me quedó claro cuando sí están trabajando con el inconsciente y cuando están razonando, porque a mí me pasa mucho que yo razono mucho. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo meterme, pero como dijiste que podemos tener claro cuando están. Por ejemplo, algo que es más o menos común. Entonces tú le dices a la persona, conecta con la emoción, sigue la energía hacia atrás, y cuando aparezca una imagen, avísame. Mira cómo lo voy a hacer. Yo me voy a hablar y también voy a responder como si fuera el paciente. Conecta con la energía, anda hacia atrás, y cuando aparezca una imagen, avísame. Ya, tengo la imagen. ¿Dónde estás? Estoy en tal parte. No, ahí está yendo la memoria racional, el recuerdo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo sé? Y pon atención a cómo lo voy a hacer. Conéctate con la energía, anda hacia atrás y me avisa apenas va a aparecer una imagen, avísame la imagen. Ya, tengo una. ¿Notaste la diferencia? Lo exageré, lo exageré. No es Sí, instantáneo. cuando es consciente lo dices rápido y cuando Instantáneo, es sí. inconsciente. Es como si estuviera conversando. Cuando es racional y no se ha conectado, es como si estuviera conversando contigo. No Ok. está conversando contigo, se está conectando. ¿Sí? Okay. Y lo puedes ver en su expresión también, ¿eh? Lo puedes ver en su expresión también.
Sí, cuando es inconsciente es más lenta, o sea, más lenta la persona, tarda, como que son más las imágenes más, o sea, es como, como que está inconsciente, es diferente, ¿no? Sí. No, y uno, a medida que va practicando eso, tú puedes ir viendo en la persona su reacción física, sus cambios, y que realmente la persona está como vivenciando el tema. Ah, ok, gracias. No está siempre ahí con cara de póker o de máscara, siempre la misma. No. Hay que poner atención a eso. Ajá, nada más que con el Zoom es más complicado eso, ¿verdad? Estar checando esa situación. Sí, sí, no es lo mismo que estar al lado de la persona, pero también se puede. Ok, También se puede. muchas Yo gracias. he hecho bastante Matrix a través de... Pero es práctica, es pura práctica. Hola, ¿Ok? Pedro. Me atrevo a hablar ya que levanté la mano y antes que se acabe el tiempo, mejor prefiero, como dicen en Chile, meter la cuchara. Dale, no. Con respecto a la pregunta que te hicieron antes de si al estar la creencia en el inconsciente es que por eso se sintomatiza, y tú pusiste un ejemplo de aparte de los síntomas del cuerpo, si tu escenario de vida habla de ello. Por ejemplo, de si estás sin pareja o el tema de la prosperidad, si tu tía o tu, no sé, fue muy adinerada y luego a cierta edad quedó en la quiebra, si te pasa lo mismo, en el fondo esas como empatías que en ese caso, en eso cuando es el escenario y no un síntoma físico, sino como de la vida concreta, igual hay que ir a un síntoma específico de mi cuerpo que hable de eso, o cómo lo trabajas en el fondo, porque hay una creencia que tú identificas que está el miedo, hay una creencia consciente de a lo mejor... Todavía no. Ay, sí. Sí. Quizá hay una creencia, por ejemplo, consciente de si los hombres son peligrosos, mi papá le hizo mucho daño a mi mamá y yo estoy muy en paz con mi prosperidad y no estando en pareja. Te doy un ejemplo un poco más cercano a mi realidad. Sí. Tengo identificado eso y me lo he trabajado y qué sé yo, pero seguramente no estoy dando con la creencia inconsciente que lo activa para que eso no cambie. Igual ahí entonces hay que ligarlo a un síntoma físico o ¿cómo lo buscas o cómo tiras el hilito? Bueno, si es un tema de pareja, ¿no es cierto? Sí. Si es un tema de pareja, yo lo que haría es conocer un poquito tu historia y la historia principalmente de tu madre y tal vez abuela. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué es peligroso para ti tener pareja? Pero si yo lo único que quiero es tener pareja, no tiene que ver con lo que quieres, tiene que ver con con el hecho, el síntoma. El síntoma está hablando muy claro de que hay peligro para tener una pareja, desde la información que tiene, desde la creencia que tiene tu subconsciente. Claro. Tenemos que buscar dónde se grabó esa información que tener pareja es peligroso. Esa es una cosa. También en algún momento podrías, a través de Matrix, por ejemplo, o simplemente, te preguntaría, ¿qué sientes tú? ¿Qué percibes tú emocionalmente y biológicamente? ¿Qué sientes con respecto a que no puedes lograr encontrar pareja? Y ahí tú vas a dar un detalle, vas a dar decir, bueno, siento, pero hay que ayudarte a eso, porque todo el cuerpo también lo va a manifestar. Sí. Sí, yo creo que más que encontrar pareja es la sensación de cuando empieza la cosa a ponerse no muy amigable, me asfixio y es como si fuera muy sensible al conflicto, entonces como que desde ser muy corazón, como que permito mucho y de pronto me asfixio y ahí ya todo mi cuerpo, pum, se cerró y ya no tengo nada que hacer y tengo que soltar en el fondo. Entonces es como una asfixia, es como una de verdad literal falta de aire, como decir, me estoy ahogando y conecto ahí seguramente con el dolor, el amor es dolor, algo así, pero biológicamente, como yo creo que esa asfixia puede ser, pero sí. Pero igual hay que Bueno, buscar un síntoma, entonces, en ese caso. sí, se podría hacer también a través de un síntoma biológico. Entonces, me acaba de hablar de asfixia, me has insistido en asfixia. Yo te sugeriría que veas un poco la historia de la mamá y de la abuela, que tengan que ver con relaciones de parejas que provocan asfixia. Ahora, puede ser real también, puede ser real también. El cerebro, para el cerebro lo real, lo imaginario,
lo virtual es real, Es lo mismo. es real. Es para el cerebro es lo mismo. Y lo simbólico es muy poderoso. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de temas de movimiento, cuando alguien tiene problemas en las piernas, no solamente tiene que ser un peligro hacia dónde quiere ir tu vida, sino que también tiene que ser qué movimiento en tu vida te dio miedo a hacer. Por ejemplo, un movimiento de dineros, un movimiento de mover una empresa, con movimiento, y lo vas a somatizar, por ejemplo, las piernas o los pies. Ahí está el simbolismo. Entonces, yo te sugeriría que le des una miradita a la historia de tu madre, dale una miradita a la historia de lo que vivió tu madre mientras te estaba esperando. ¿Eh? ¿Cómo estaba viviendo ella? ¿Qué episodio importante vivió ella, especialmente con tu papá? Ve un poco la historia de la abuela. ¿En qué momento tú puedes tener grabada la información de que un conflicto intenso te puede generar una relación asfixiante? ¿Okay? Ok, pero ahí hay un síntoma específico. Siempre se tiene que buscar, entonces, dado, fue el ejemplo, siempre un síntoma específico, entonces, igual. No solo el escenario que por consecuencia ya se materializó, sino que igual buscar un síntoma que te haga como encontrar esa creencia inconsciente. Okay. Exactamente, sí, no, sí, siempre hay que ir acotando, y acotando, siempre va a haber un hilo conductor que te va a llevar. Lo hacemos en Matrix también. En Matrix tú sigues la línea de la energía. Tú no sabes lo que te vas a encontrar. Y es más, muchas veces pasa en Matrix, no es que en plena sesión van a estar tratando de buscar una cosa y en plena sesión cambia la dirección de la sesión. Y no solamente en Matrix, a mí me ha pasado que de repente tengo preparada una sesión con un paciente, llega, comenzamos a trabajar y de repente, pum, cambió de dirección la sesión. Y lo que yo sí tengo que tener claro siempre es que las respuestas no las tengo yo. Todas las respuestas están en mi paciente. Mi función es acompañarle en el proceso para que las haga consciente. Entonces, si en plena sesión yo me doy cuenta que existe la información suficiente, que cambió la dirección, bueno, vamos a ir en esa dirección, y siempre pasa que es previo a lo que queríamos solucionar. Entonces, sí, y siempre se puede ir también a través de una somatización biológica. ¿Qué estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? ¿Qué es lo que hacemos en Matrix? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? Dale un color y vamos para atrás. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias. Chicas, chicos, nos pasamos de largo, lo siento mucho. Yo les dije a ustedes que me entusiasmo.